Buenas tardes, honorables integrantes de la Junta de Gobierno. Bienvenidos. Se les informa que por cuestiones de agenda, la Secretaria de Cultura y presidenta de este órgano de gobierno, la maestra Alma Delia Abrego Ceballos, no pudo estar presente en la sesión. Sin embargo, se comisionó en sustitución a su servidor, Luis Enrique Lizama Castro, para fungir en su representación como tal y desahogar la segunda sesión ordinaria del Instituto de Cultura de Baja California en 2026, con el objetivo específico de presentarles el informe de avance de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 del Instituto de Cultura de Baja California. Lo anterior, luego de la publicación del decreto de extinción del Instituto de Cultura de Baja California del pasado 31 de mayo de 2024 y dado el proceso de liquidación del mismo. Manifestado lo anterior y para dar inicio a los trabajos, se hace mención que la reunión se realizará de manera virtual a modo de videoconferencia, aprovechando el uso de las plataformas digitales. Procediendo con la formalidad del acto que me honro en presidir, manifestamos la apertura de la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Cultura de Baja California, y habiendo verificado la lista de asistencia, la que se respalda con el registro de la presencia en cada sitio remoto, declaro instalada la sesión de la Junta de Gobierno de este instituto, siendo las 13:06 del día miércoles 29 de abril de 2026. Solicito atentamente a Sergio Jaime García Hernández, analista presupuestal del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, y a quien se ha designado como suplente para que se desempeñe con el carácter de secretario técnico y para que a partir de este momento nos apoye con el seguimiento de la sesión. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Con fundamento en los artículos 49, 52, 57, 59 y 69 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, así como los artículos 12, 13, 14, 15, 17, 18 y 20 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Baja California, el numeral 3, 9, 10 del Reglamento Interno de la Secretaría de Cultura de Baja California, los artículos 1 y 16 de la Acuerdo de Sincronización de las Actividades Paraestatales de la Administración Pública Estatal, así como los artículos 2 y 3 transitorios del decreto número 435 emitido por la 24 Legislatura Constitucional del Estado de California, publicado en fecha 31 de mayo del 2024 en el Periódico Oficial del Estado, en el ejemplar número 28, página 438, mediante el cual se abrogó o se abroga la ley del Instituto de Cultura de Baja California y se establece el sustento para llevar a cabo la liquidación de dicho organismo paraestatal. Es que se convocó a la segunda sesión ordinaria del Instituto de Cultura de Baja California por el ejercicio 2026. Se solicita la venia del presidente para proceder con la lista de asistencia con el fin de determinar el quórum legal. Adelante, por favor, con la lista de asistencia. Muchas gracias. Se procede a tomar la lista de asistencia de los miembros de esta honorable Junta de Gobierno para la determinación del quórum legal, enunciando el nombre de la dependencia o instituciones que la conforman y solicitándoles de favor al representante de cada uno de ellos se sirva proporcionando su nombre para su registro. Por parte de la Secretaría General de Gobierno, buenas tardes, ¿quién nos acompaña? Buenas tardes, licenciada Fernanda Moreno. Por parte de la Secretaría de Hacienda, ya vía chat nos informan que es Guadalupe Enciso, muchas gracias. Por parte de la Secretaría de Educación, buenas tardes. Buenas tardes, Olga Minerva Castro. Muchas gracias, doctora. Por parte de la Secretaría de Infraestructura, ¿alguien nos acompaña por ahí? Buenas tardes. No. Por parte de la Oficialía Mayor de Gobierno, nos comentan vía chat el licenciado Jorge García Guerra, muchas gracias. Por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿alguien nos acompaña? Buenas tardes, Lucía Ruiz Sánchez. Buenas tardes, contadora, muchas gracias. Por parte de la UABC, maestra Conde, no se escuchó, pero muchas gracias, buenas tardes. Vía chat, comentará que se conectará. Notario Público número 5, buenas tardes.
Y, por supuesto, la Secretaría de Cultura. Presente. Gracias. De lo anterior, se da cuenta el presidente de la presencia de la presencia de 7 miembros de la Junta de Gobierno, por lo cual se declara la existencia de quórum legal y, por ende, queda de manifiesto que tendrán validez los acuerdos que emanen de esta sesión. Determinado como legal, solicito al secretario técnico proceda a lectura del orden del día. Gracias, presidente. Se procede a dar lectura de lo que es el orden del día, el cual es concordante con la información incluida en la convocatoria que para esta sesión se les hizo llegar previamente por medios físicos y electrónicos. Orden del día. Punto 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto 2, lectura del orden del día para aprobación o modificación en su caso. Punto 3, lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones anteriores. 3.1, acta de la primera sesión ordinaria del 27 de febrero de 2026. Punto 4, seguimiento de acuerdos. Punto 5, presentación y aprobación en su caso del informe de avance de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, el cual se integra de 5.1, informe de proceso de liquidación, 5.2, estados financieros. Le sigue el punto 6, el cual es asuntos generales, el punto 7, lectura de acuerdos celebrados, y el punto 8, clausura de la sesión. Una vez leído el orden del día, se procede a solicitar la venia del presidente para continuar con la votación del punto para su aprobación. Adelante, por favor, con la votación del orden del día. Muchas gracias, presidente. Luego de la lectura y considerando el protocolo establecido, se solicita atentamente manifestar sus comentarios respecto al orden del día y, en su caso, expresar el sentido de su voto para determinar su aprobación, por lo cual procedemos de acuerdo a quien nos acompañe en la sesión, nombrando la dependencia y solicitando amablemente su voto. Por parte de la Secretaría General de Gobierno, su voto, si es tan amable. Secretaría General de Gobierno, su voto respecto al orden del día, a favor. Muchas gracias, vía chat. Por parte de la Secretaría de Hacienda, su voto, por favor. A favor, vía chat. Por parte de la Secretaría de Educación, si es tan amable, su voto, por favor. A favor. Muchas gracias. Por parte de la Oficialía Mayor, su voto, por favor. Vía chat, se manifiesta a favor. Por parte de UABC, muchas gracias. Por parte de la Secretaría de Cultura, A favor. muchas gracias. Se da cuenta el presidente que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes y se solicita que nos indique proceder con los siguientes puntos. Aprobado el orden del día, procedemos al siguiente punto. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Seguimos con el punto número 3, el cual es relativo a la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones anteriores. El 3.1, acta de la primera sesión ordinaria del 27 de febrero del 2026. En la siguiente diapositiva podemos observar que esta acta se encuentra debidamente firmada, por lo cual se solicita la dispensa de su lectura y, dado lo antes expuesto, se pide amablemente al presidente su autorización para continuar con la votación del punto para su aprobación. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Se solicita atentamente manifestar sus comentarios respecto a este punto y, en su caso, expresar el sentido de su voto para determinar su aprobación, para lo cual procederemos de la misma manera de quien nos acompañe en esta sesión, nombrando a la dependencia y solicitando amablemente su voto. Por parte de la Secretaría General de Gobierno, su voto, por favor, a favor, vía chat. Por parte de la Secretaría de Hacienda se manifiesta vía chat a favor. Por parte de la Secretaría de Educación, A favor. muchas gracias. Por parte de la Oficialía Mayor de Gobierno, muchas gracias, vía chat. Por parte de UABC, muchas gracias. Se manifiesta a favor. Por parte de la Secretaría de Cultura, A favor. muchas gracias. Se da cuenta el presidente que el punto sobre las actas de las sesiones anteriores, así como la dispensa de la lectura,
fue aprobado por unanimidad de los presentes. Aprobado este punto, procedemos con el siguiente punto del orden del día. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Seguimos con el punto número 4, relativo al seguimiento de acuerdos, en la cual en la presente diapositiva que ven en pantalla se detalla un cuadro con el estatus del único acuerdo de las sesiones anteriores, donde se puede apreciar que este fue atendido a cabalidad. Es cuanto, presidente. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Seguimos con el punto número 5 del orden del día, relativo a la presentación y aprobación en su caso del informe de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, que comprende el punto 5.1, informe del proceso de liquidación, 5.2, estados financieros. Gracias. Para explicar lo que es el punto 5.1 relativo al informe del proceso de liquidación, les comentamos, se informa el estatus que guarda este proceso de liquidación del Instituto de Cultura de California, dado que se decretó, como bien saben, la extinción del instituto el año 2024, indicando que al igual que en 2025, para el ejercicio 2026, no se programaron actividades ni se asignó presupuesto, por lo que solo restan los procedimientos laborales pendientes. Para dar nota sobre la etapa procesal que guardan los expedientes laborales, se solicita el apoyo del nuevo director de administración del Instituto de Servicios Culturales, al licenciado Ricardo González Rentería. Buenas tardes a todos los integrantes de la Junta de Gobierno. Derivado del último informe en el proceso de liquidación que hemos sostenido por parte del ICBC, seguimos con los mismos 95 procedimientos jurídicos que se menciona el antiguo instituto, los cuales pues no han presentado avances procesales significativos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues no se han presentado resoluciones, laudos en este caso, que puedan representar alguna modificación o actualización en los números y procedimientos jurídicos. A la vez, dando seguimiento a esta etapa de mudanza que se está analizando y valorando que la Junta de Gobierno presente ya no siga sesionando, hemos sostenido mesas de trabajo ahí con diferentes instancias. La vez pasada les habíamos mencionado que suscribimos un acercamiento tanto a la Secretaría de Hacienda como Oficialía Mayor. En este caso, ahora acudimos con Consejería Jurídica, quienes como adelanto y como primera etapa del análisis informativo que presentamos, ellos consideraban viable este argumento del transitorio del decreto de la creación del nuevo Instituto de Servicios Culturales, que puede fungir como fundamento principal para mudar todos estos pendientes a la nueva paraestatal y así ya suprimir lo que conlleva la Junta de carácter informativo del ICBC y poder concluir en su totalidad el procedimiento de liquidación de la paraestatal como tal. Seguimos en avance, seguimos más analítico el procedimiento, pero como primera etapa vieron viable que se utilice este argumento como principal para esta mudanza, ¿no?, de los procedimientos que viene arrastrando esta paraestatal y poder concluir el procedimiento. Entonces, seguimos todavía avanzando en mesas de trabajo y a poder sostener argumentos pues un poquito más concretos. Si tengan algún nuevo comentario al respecto. Bueno, seguimos con lo que es el punto que son los estados financieros. Como acaban de ver ahorita, ya en lo que es la cuestión financiera, en lo que es el estado de situación financiera, estado de actividades, como lo se comentó en un punto anterior, ya en el ejercicio, pues ya no se han programado actividades y no se ha asignado presupuesto. Por lo tanto, los estados financieros pues ya prácticamente están en cero. Ya lo único que queda por parte del Instituto de Cultura son los procedimientos laborales que acaba de explicar el licenciado Ricardo. Pues no sé, por mi parte es todo, no sé si tengan algún comentario.
Expuesto lo anterior, se solicita al secretario técnico someter a votación de los miembros de la Junta de Gobierno el informe de avance de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026. Muchas gracias, presidente. Se pide atentamente manifestar sus comentarios respecto a este punto y, en su caso, expresar de favor el sentido de su voto para determinar su aprobación. Para lo cual, procederemos de la misma manera, de acuerdo a quien nos acompañe en la sesión, nombrando a la dependencia y solicitando amablemente su voto. Por parte de la Secretaría General de Gobierno, su voto, por favor. Secretaría General de Gobierno. Por parte de la Secretaría de Hacienda nos informan vía chat a favor. Por parte de la Secretaría de Educación, su voto, por favor. A favor. Muchas gracias, muy amable. Por parte de la Oficialía Mayor, de la misma manera nos informan vía chat a favor. Por parte de UABC, su voto, por favor. Vía chat de la misma manera, a favor, muchas gracias. Y por parte de la Secretaría de Cultura. A favor. Muchas gracias. Se da cuenta el presidente que la información contenida del informe del avance de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 fue aprobado por unanimidad de los presentes. Aprobado el informe de avance de gestión, se solicita al secretario técnico de esta Junta de Gobierno proceder con el siguiente punto del orden del día. Gracias, presidente. Si no hay ningún otro comentario por parte de esta Junta de Gobierno, se procede con el punto número 6 del orden del día, el cual es relativo a los asuntos generales, para lo cual se procede a preguntar a los miembros de este órgano de gobierno, del Instituto de Cultura de Baja California, si existe algún tema que quieran exponer, favor de levantar la mano para cederles el uso de la voz. Okay. No habiendo ningún asunto por tratar, se solicita la autorización del presidente para continuar con el desahogo de la sesión. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Continuando con el punto número 7 del orden del día, se procede a dar lectura de los acuerdos celebrados en la presente sesión. El primero de ellos, el acuerdo SO 001-290426. Se aprueba por unanimidad el orden del día de la segunda sesión ordinaria del ejercicio 2026. El acuerdo SO 002-290426 se aprueba por unanimidad lo siguiente: acta de la primera sesión ordinaria del 27 de febrero de 2026. Y el acuerdo SO 003-290426 se aprueba por unanimidad el informe de avance de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, lo anterior derivado del proceso de liquidación del Instituto de Cultura de Baja California. Gracias. Favor de continuar con el último punto del orden del día. Gracias, presidente. El último punto a tratar del orden del día es el número 8, relativo a la clausura de la sesión, para la cual cedemos el uso de la voz del presidente. Muchas gracias. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión, siendo las 15:23 del día miércoles 21 de abril de 2026, se da por clausurada la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Servicios Culturales, del Instituto de Cultura de Baja California. Muchas gracias a todos por su presencia. Es todo. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Muchas gracias.